para que cualquier acechanza, enviación, brujería, manifestación demoníaca, cualquier plan estratégico que el diablo haya levantado contra ti, nada, Socoma Kanda, nada te podrá dañar. En otras palabras, nada te podrá hacer frente que venga del enemigo, porque Dios está contigo. Dios te continúe bendiciendo. Te habla una vez más tu hermano Adonis Concepción. Es para mí más que un placer estar acá en tu programa Desayunando con Jesús. Para mí esto es una continuidad del tema que estuvimos hablando mi padre espiritual y yo hace varios días. Ese tema fue la oración. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual. Muchas veces pensamos y hablamos que la guerra espiritual es tú tener un confrontamiento con tu hermano, es tú tener una lucha con tu hermano. Mas la palabra nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y contra huestes de maldad. Y para ello tenemos acá a nuestro pastor, el cual le vamos a realizar algunas preguntas. Y esperamos que este desayunando sea para tu edificación. Pastor, mi primera pregunta hacia usted. ¿Qué es la guerra espiritual? Muy buenos días, que el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Oramos al Señor para que lo que vamos a tratar el día de hoy sea de bendición y edificación a todo el cuerpo de Cristo. En un tema muy importante, y este es uno de los temas que yo creo que el enemigo no quiere que la iglesia maneje, que la iglesia trate, porque entender la guerra espiritual es entender para qué nosotros estamos ahora mismo aquí en la tierra y contra qué estamos luchando, qué estamos enfrentando. Entonces, esa primera pregunta, ¿qué es la guerra espiritual? Una guerra es un conflicto, una guerra es una lucha, una guerra es una batalla, una guerra es un movimiento bélico que trae como resultado la confrontación entre dos personas, dos países, o en el caso nuestro, que estamos hablando no de una guerra literal en el sentido de lo que es natural, sino una guerra espiritual. La guerra espiritual es una guerra que se da contra fuerzas invisibles, fuerzas espirituales, en este caso contra fuerzas demoníacas que vienen en contra, primero, del propósito de Dios, del diseño de Dios contra nosotros y que nos quieren esclavizar. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual es una guerra que se está dando en el diario vivir de la gente, pero que la gente no se da cuenta, ya que al ser espiritual es una guerra que mucha gente ni la entiende ni la comprende. ¿Por qué? Porque como es espiritual, no la ven, no la perciben, pero eso no quita su realidad. La guerra espiritual es esa lucha del reino de las tinieblas entre el reino de los cielos. Es esa lucha, y ya como dijo mi pastor,
Tengo una segunda pregunta. ¿Con cuáles armas contamos para la guerra espiritual? Como estuve ya definiendo en la primera pregunta sobre la naturaleza de esta guerra, que es una guerra espiritual, por ende, las armas que Dios nos ha dado son armas espirituales. Porque una guerra espiritual se pelea, pero con armas espirituales. La primera arma con la que cuenta el cristiano es la oración. Jesús dijo, oren sin cesar para que no entren en tentación. En esta guerra, obviamente, el enemigo quiere dañar nuestro diseño. Al dañar nuestro diseño, obviamente nos quiere llevar al pecado, nos quiere llevar a la desobediencia. Por lo tanto, al Jesús decir, oren sin cesar para que no entren en tentación, podemos ver que la oración nos va a fortalecer, pero también va a abrir ese discernimiento, porque mientras más el creyente ora, más discernimiento va a tener en lo que es la guerra espiritual, porque la oración activa los sentidos espirituales. Amén. O sea, cuando el creyente ora como arma número uno en la guerra espiritual, la oración, la que te lleva a una comunión directa con el Espíritu Santo, con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Por eso vemos a Jesús que en aquella noche donde había una guerra fuerte y su cuerpo estaba siendo bombardeado, Jesús fue a orar al Getsemaní para allí recibir que la fortaleza que él necesitaba. Dice que vinieron ángeles y le fortalecieron. Segunda arma, la palabra. Todo creyente debe de ser conocedor de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esa espada que es la palabra es la herramienta que vamos a usar contra los argumentos. Recuerda que es derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces, si no tenemos la palabra, estaremos oscuros, estaremos bajo el poder del enemigo, porque no tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Recuerda que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra fue el mecanismo, por utilizar una figura, que Dios usó, que Jesús usó cuando enfrentó al diablo allá en el monte o en el desierto de la tentación. Fueron 3 escritos está que nos dice la Biblia que el Señor Jesús le dio a Satanás en el enfrentamiento que tuvo. Entonces, la palabra del Señor nos va a capacitar en el entrenamiento espiritual. Por eso es importante que el creyente tenga conocimiento de la palabra del Señor para enfrentar. Hay un tercer elemento, el ayuno. Sabes que hoy en día se habla poco del ayuno, porque mucha gente que te habla de guerra espiritual te dice la oración, la palabra, pero pocos te tratan el tema del ayuno. El mismo Jesús estableció que hay géneros de demonios que no se van si no es con ayuno y oración. Por lo tanto, debemos de tener oración, la palabra y el ayuno como herramientas claves en la guerra espiritual, o sea, como armas de guerra. Y los 3 vienen a fortalecernos para vencer en esta guerra espiritual. Hay que saber y entender que muchos ignoran esta parte. No solamente con soy cristiano y ya voy a poder repeler las acciones de Satanás. Así es. Necesitamos
3 herramientas fundamentales, principales, para poder vencer en esta guerra: oración, conocer la palabra y el ayuno. Pastor, tengo una tercera pregunta. ¿Contra quién es la guerra espiritual? Muy interesante. Esta pregunta es importante, al igual que las otras dos que le antecedieron. La guerra espiritual tiene un enemigo. Hay alguien que la Biblia establece que es nuestro adversario, nuestro enemigo, el acusador de nuestros hermanos, el que se levanta contra nosotros, el que nos quiere hacer caer, el tentador, la serpiente antigua, Santo. diablo o Satanás. Ahora, es necesario conocer cuál es nuestro adversario para no estar peleando contra algo que no sea nuestro adversario. Así es. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Efesios 6 nos dice que nuestra guerra no es contra carne ni es contra sangre, pero el enemigo gana ventaja cuando el creyente se desenfoca y en vez de enfrentar al diablo, enfrenta al hermano, enfrenta al amigo, enfrenta al vecino o enfrenta al enemigo humano, aquel que se ha levantado contra ti, pero es humano. ¿Por qué? Porque el verdadero enemigo del creyente no es el humano. El humano está influenciado por ese enemigo. Así es. Por lo tanto, cuando tú reprendes al enemigo, enfrentas al enemigo que está detrás del humano, eso hace que el títere, que en ese momento está siendo el humano, deje de operar bajo la influencia de aquel titiritero. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se está enfrentando al títere, pero no al titiritero, no al que está moviendo al títere. Dios mío. Y esto deja que primero tengamos una guerra contra lo que Dios no dijo. Así es. Vamos a perder. Sí. Porque Dios no nos manda a levantarnos contra nuestros hermanos, ni siquiera contra nuestros enemigos. Dios nos manda a amar aún a aquellos que son nuestros enemigos. Así es. Y a nuestro hermano ya por default, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos desenfocamos y en vez de enfrentar al diablo, enfrentamos a nuestro hermano, va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, en esta guerra espiritual, yo debo de saber que hay un poder y que ese poder está en el acuerdo. Sí. Entonces, yo necesito, en momentos determinados, estar en acuerdo. Por ponerte un ejemplo con un líder de la casa, con mi hija Luz Pilier. Entonces, yo necesito estar de acuerdo con ella. Yo necesito estar de acuerdo con mi hijo Adonis en la guerra espiritual. Así es. ¿Qué hace el enemigo? Crea conflicto entre nosotros. Crea distancia entre nosotros. Si yo no conozco contra quién yo estoy peleando, entonces yo armo una guerra contra Luz. Yo hago una guerra contra Adonis. O viceversa. ¿Qué hace el enemigo? Dice, lo tengo en mi mano. ¿Por qué? Porque no estoy peleando contra quien debo estar peleando. Estoy peleando contra quien Dios dijo que no pelee. Y eso me quita legalidad. Correcto. Al quitarme legalidad, ¿qué va a suceder? Obviamente voy a sucumbir frente al enemigo porque he sido alcanzado por un dardo de fuego del maligno. Ese dardo de fuego me ha herido contra mi hermano, contra mi hermana, contra el familiar, contra el vecino que me está haciendo la guerra, contra el jefe del trabajo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Contra el que, sí, porque hay veces que el enemigo utiliza ese tipo de gente. Y tú sabes que llegan un día revolteado contigo y tú dices, pero que yo lo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una guerra espiritual. Te quieren desenfocar. El creyente debe de saber, conocer que todo lo que quiere producir, que tú tengas
odio, rencor, rencilla hacia un ser humano, envidia, celos, contienda, disensiones, todo lo que quiere producir eso es producto de un ataque que ha venido del enemigo, es un dardo de fuego del maligno que quiere venir a dañarte. Y si te daña, inmediatamente quedas inhabilitado en la guerra espiritual. Tendrás que ir entonces a un proceso de arrepentimiento, reconciliación, porque te has quitado legalidad. Tu guerra no es contra tu hermano, ni siquiera es contra tu enemigo. Por eso es que la Biblia no dice contra hermano, no, dice contra carne y sangre. Eso incluye todo ser humano. Así es. Todo ser humano. Mi guerra no es contra ningún ser humano, es contra espíritus. Por eso es guerra espiritual. Es contra espíritus invisibles, incorpóreos, que entran a la vida de la gente para traer destrucción al alma, para traer contienda dentro de los hermanos. Sí. Esos espíritus son los que se meten en las iglesias, destruyen la comunión entre los hermanos, destruyen la relación de la gente y llevan la gente al pecado. Wow, Dios mío. Entonces la iglesia debe de estar consciente de esto y podemos llevarlo un poquito más, mijo Adonis. Sí, sí. Es lo que trae división y el celo ministerial. Es el que hace que dos hombres que están llamados para trabajar juntos, mujeres que están llamadas para trabajar juntos, levanten contienda, levanten disensión entre ellos porque están bajo el poder del maligno. Dios. Cuando en el corazón de un creyente, odio, rencor, pasiones desordenadas, malos deseos, hipocresía, ese corazón está bajo el poder del maligno. Al estar bajo el poder del maligno, está en control. Y si tú estás bajo el control del maligno, no tienes poder para destruir al maligno. Sí, Señor. Escuche esto. Después de yo haber escuchado atentamente a mi pastor y padre espiritual, me llega esto a memoria. Hay que saber cuáles factores pueden incidir en que usted esté en la guerra incorrecta o en la guerra correcta. Me explico. Si mi lucha no es contra mi hermano, sí, estoy viendo las cosas con un lente. Y si puedo detectar que mi lucha es contra espíritus de las tinieblas, entonces sí tengo un lente correcto. Ahora bien, toda guerra también debemos de tener la ropa, el equipo de protección para la guerra. Y para ello tengo otra pregunta que es muy importante para ti y para mí, para nuestra vida espiritual, como creyentes que somos, como guerreros del reino de los cielos, como hombres y mujeres que cada día luchamos para mantenernos en pie en esta guerra. Pastor, para la guerra espiritual, tengo que tener la armadura que habla Efesios 6. Completamente. Hay que tener toda la armadura de Dios. A la guerra espiritual no se va con media armadura. Ni con un cuarto de la armadura. A la guerra espiritual hay que ir vestido con toda la armadura de Dios para que podamos resistir todos los dardos de fuego, pero también todas aquellas cosas que el diablo lance contra nosotros. Un creyente, a través del conocimiento de la palabra, ¿qué hace? Aumenta su fe. Amén.
La fe viene porque viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando yo estoy creyendo a la palabra, cuando yo estoy escudriñando la palabra, Wow. yo voy creciendo en fe. Cuando Satanás me lanza un dardo, inmediatamente yo levanto el escudo y el escudo resiste el dardo de fuego del maligno. Aleluya. Porque lo que debe de arder en mí no es la envidia. Lo que debe arder en mí no son los celos. Sí. Lo que debe arder en mí no es la avaricia. Sí. Lo que debe arder en mí es la palabra. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es a mi camino. Lo que a mí me debe apasionar es la palabra, que es lo que debe alumbrar en mi vida. El fuego que yo tengo que tener es el fuego del Espíritu de Dios, el fuego que limpia, el fuego que purifica. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer? Con toda la armadura de Dios para que podamos resistir? Y dice la Escritura, habiendo acabado todo, estar firmes. Porque el objetivo de estar vestido con toda la armadura de Dios es que estemos enfocados en Cristo para que cuando haya acabado todo, estemos firmes. Bendito sea el nombre de Cristo. Firmes. Y esa palabra me gusta, firme. Convencido. Porque somos como el monte de Sión, porque confiamos en el Señor, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Wow, wow. Entonces el creyente que está en esta guerra espiritual no debe descuidarse. Por eso orar en todo tiempo, por eso la lectura de la palabra, por eso el ayuno. Y a eso le vamos a añadir el congregarse. Amén. A eso le vamos a añadir el llamar a nuestros hermanos y orar junto a nuestros hermanos. O sea, todas las cosas que nos dan herramientas espirituales para nosotros vencer deben de ser usadas y buscadas por el creyente para poder sostenerse en pie en esta guerra espiritual. Escuche esto, por favor. Mire, yo estoy acá sentadito, pero también siento como ese fuego. Así es. Que quiero es pararme y correr. Así mismo como usted lo escucha. Pararme y correr. Está bien que estoy en una guerra. Está bien que debo de tener la armadura. Pero ¿tienes tú la autoridad para la guerra espiritual? ¿Tienes tú ese poder para la guerra espiritual? Porque no es te echo fuera en el nombre de Jesús. Es estar en la postura espiritual que se requiere para la guerra espiritual. Entonces, le hago a mi pastor esta pregunta. Porque si sé algo de él, de Casa de Reforma y Avivamiento, es que tenemos la autoridad para la guerra espiritual. La pregunta es la siguiente. Dios mío, yo siento a Dios. Dios mío, yo siento a Dios. Debe tener, pastor, debe tener autoridad el creyente para la guerra espiritual. Dios. Jesús dijo en Lucas 10:19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Nada. Aquí la palabra potestad es la palabra exousia. Dios le ha dado a la iglesia toda potestad para hollar serpientes y escorpiones. Está hablando de demonios. Está hablando de naturaleza demoníaca. Está hablando de lo que enfrenta la iglesia. Os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza, no alguna fuerza, no la mitad de la fuerza. Es contra toda fuerza, contra toda potencia del enemigo, contra todo lo que el enemigo quiera hacer contra ti. Dice, te doy, oh Dios mío. Y dice, y nada
os dañará. En otras palabras, cuando tú tienes todo lo que hemos dicho anteriormente en esta enseñanza, tú nada, escúchame, nada a ti te podrá dañar. Nada podrá venir a tu vida para dañarte que venga del enemigo. Somaya, tú tienes que entender que el Señor está contigo en la guerra espiritual y que Él te ha dado autoridad y te ha dado poder para que cualquier acechanza, enviación, brujería, manifestación demoníaca, cualquier plan estratégico que el diablo haya levantado contra ti, nada, Socoma Kanda, nada te podrá dañar. En otras palabras, nada te podrá hacer frente que venga del enemigo, porque Dios está contigo. Y como Dios está contigo, Él es tu escudo alrededor de ti. Amén. Él es quien levanta tu cabeza, Él es quien pelea tu batalla. Entonces, por eso es que le está diciendo en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad, exousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y ya definimos quién es nuestro enemigo. Ya definimos contra quién estamos peleando. Wow. Por esto el creyente debe de saber que las fuerzas del enemigo son diversas. Por eso dice, contra toda fuerza del enemigo. Así es. Y nada te podrá dañar. Y quiero dejar esto claro. Nada te podrá dañar. Nada. Definición de sobre toda fuerza. Fuerzas de la naturaleza, poder sobre los animales, fuerzas del enemigo sobre las personas, Dios. fuerzas que están en los lugares celestes, que enfrentan a la iglesia, porque debemos de saber esto. Satanás usa muchas cosas y le abre frente de diferentes direcciones a la iglesia de Jesucristo para tratar de detenerla, de pararla. Por eso Jesús dijo, contra toda fuerza, no importa de dónde, Socoma Cato Rabacanda, no importa de qué dirección venga el enfrentamiento del enemigo, nada te va a hacer daño. Sí, Señor. Nada te va a hacer daño porque Dios está contigo. Y esta mañana, mira, Dios le está hablando a mucha gente. Wow. Hay personas a las que Dios le está diciendo, tú ves esa guerra espiritual en la que tú estás, no hay nada que el enemigo pueda hacer para dañarte. Para dañarte. No hay nada que el enemigo pueda hacer para detenerte, porque Dios está contigo. Entonces toma toda la armadura de Dios y enfrenta las huestes espirituales de maldad que han venido contra ti, porque tienes poder en el nombre de Jesucristo. Y siento en este momento, sí, lo siento en este momento el fuego del Espíritu de Dios sobre mi vida, declarando esta palabra sobre muchas de las personas que nos están mirando. El Espíritu de Dios ahora te está diciendo, toda potestad te ha sido dada. Oh, gloria a Dios. El Señor te ha dado poder y te ha dado autoridad contra toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Porque Dios te dio potestad. Dios te dio potestad. Así que usa la potestad que Dios te ha dado para vencer toda fuerza del enemigo y nada te podrá dañar. Socoma Kanda. Reba Somakaya. Ahora te declaro en este momento liberación, bendición, rompimiento. Ese espíritu que te está haciendo la guerra en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio o donde quiera, se va ahora en el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu Santo se hace notoria en tu lugar de trabajo, porque este es un día de liberación. Por eso a Satanás no le gustan estos temas, porque activan los guerreros. Y en este momento hay guerreros del reino que se están activando y que están entendiendo, están discerniendo, diciendo, esta guerra es espiritual, esto no es normal. Hay gente que está diciendo ahora mismo, y lo sé,
lo está diciendo. Esta guerra que yo estoy atravesando ahora mismo es una guerra espiritual. Por lo tanto, ha de ser enfrentada con toda la armadura de Dios. Oro por ti para que tengas un día lleno de victoria, lleno de gloria, y que seas victorioso en todo aquello en lo que Dios a ti te ha mandado. Escucha esto. En todo lo largo que tengo escuchando a mi pastor y padre espiritual, 10 años y algo más, aprendí lo siguiente con sus enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras. Aleluya. Los demonios operan desde lugares celestes, mas tú y yo operamos desde lugares superiores, que son los lugares celestiales. Así es. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así es. Así que tú y yo tenemos toda la autoridad delegada. Wow. Toda la autoridad conferida desde el cielo para atar, desatar y someter al diablo y a sus demonios. Así es. Así es. No tengas miedo. No tengas temor. Wow. Más son los que están contigo que los que están en tu contra. Amén. Esta palabra ha sido sembrada en tu espíritu para llevarte a niveles mayores en Dios. No le abasayama, no Aleluya. le llores una lágrima a Satanás. Amén. Tienes toda la autoridad del cielo. Es para mí más que un placer, mi pastor y padre espiritual, Amén. estar acá. Yo estoy siendo bendecido y esperamos en Dios que usted también. Este ha sido tu Desayunando con Jesús. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que siempre el contenido llegue a tu dispositivo. Recuerda, ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga. Wow.